Sansón, las consecuencias de las malas decisiones. Hermanos, es necesario enfocarnos en esta tarde, aunque ya hemos ido hablando en algunos momentos sobre este asunto, quisiéramos enfocarnos en este asunto de la historia de la vida de Sansón en cuanto a la decisión que tomó de unir su vida a una mujer que no era israelita, que era filistea. Es necesario verlo así porque esta parte de su vida trae en la decisión que tomó cosas que son muy importantes para nosotros ahora en estos días, para enseñarlo a nuestros hijos, aunque estén chicos. Esta parte de la vida de Sansón corresponde a lo que es el capítulo 14 y parte del capítulo, en realidad es todo el capítulo 15, solo que nosotros veremos hasta el capítulo 15, el versículo 8, nada más. Esta parte de la vida de Sansón, en la cual se ve envuelto en situaciones como consecuencia de lo que él determinó hacer, ciertamente se puede ver los propósitos eternos de Dios cumpliéndose, aún en las malas decisiones de Sansón en este caso. Eso no quita la culpabilidad ni de él, ni la nuestra, si en desobediencia actuamos en contra del Señor. Esta parte en la vida de Sansón no tiene un final feliz, como podremos verlo. No tiene un final de gozo, de alegría, donde se pueda considerar una decisión acertada, sino más bien nos presenta en la Escritura cosas que en su momento causaron ira, enojo, tristeza, dolor y demás. Recordarán ustedes que en el intento de Sansón por casarse, hizo partícipes a sus padres también de ello. Fueron a la ciudad de Timnat a pedir a la mujer o hacer los arreglos de la boda, como habíamos dicho, y ya estando ahí en la ciudad, en el lugar, en la casa de donde era la mujer, con la familia, con sus padres, pues la fiesta comienza, la fiesta se da. Independientemente de si los filisteos entendían los mandamientos que Dios les había dado o no, si sabían o no de que los judíos, los israelitas no deberían de juntarse con ellos, y menos en estas relaciones, eso en realidad en este momento no es de tal importancia, porque lo que nos interesa ver más bien es la decisión equivocada que tomó Sansón a conciencia, sabiendo que no estaba bien. Comenzaron a lo que es una fiesta, comida, bebida, a convivir según el ambiente que se impuso en el momento, y todo iba bien, por decirlo así, hasta que Sansón les plantea un enigma que él mismo formuló, tomado de aquella hazaña que realizó cuando mató al león con sus propias manos. El enigma que les propuso en la fiesta de su boda a los hombres que lo estaban acompañando a él como, como compañeros en este momento importante para su vida. El enigma es en Jueces 14, versículo 14. Entonces les dijo: del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Nosotros vemos el enigma e inmediatamente sabemos que es tomado de lo que él había realizado. Obviamente los filisteos no lo sabían. Como era una cuestión de orgullo, y la verdad es que no sé por qué Sansón se los planteó, como era una cuestión de orgullo, ellos hicieron hasta lo posible por declarárselo, por encontrar la solución al enigma. No pudieron. Al darse cuenta que el tiempo se acababa,
presionaron a la mujer bajo amenaza de que matarían tanto a ella como a su padre o a su familia si no hacía que Sansón les dijera la respuesta. La mujer, movida por su propia seguridad más que por otra cosa, presionó a Sansón a través del llanto, las lágrimas, la insistencia, de tal manera que imagínense a la mujer llorando todo el día o horas al día rogándole, y Sansón le dijo, bueno, ni a mis padres les he declarado, ¿cómo te lo voy a declarar a ti? Fíjense hasta dónde llegaba el pensamiento o la importancia de este asunto en el pensamiento de Sansón. Entonces la mujer, a pesar de tal respuesta dura, insistió y bueno, Sansón entendió de dónde venía tal insistencia de la mujer. Entendió que había sido presión de los filisteos y él determinó decirle el significado. Ella va, se lo dice a la mujer, vienen los hombres antes de que finalice el último día de la boda o de la fiesta que duraba, y ellos le dicen a Sansón en el versículo 18 del capítulo 14, y al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Usa también su respuesta tomado de una cuestión de la agricultura. Ellos, a través de su esposa, o de quien sería su esposa, pero aún no se había consumado el matrimonio, hicieron que Sansón les dijera el significado. Entonces, después de esta situación, Sansón, con evidente enojo e ira, tenía que cumplir su palabra. Va, mata a 30 personas de los mismos filisteos en algún otro lugar, y va y cumple su deuda. Pero era tal el enojo que tenía que se fue a casa. Se olvidó de la fiesta, se olvidó de lo que había, de los albores, de las fiestas, de las alegrías, de las danzas, qué sé yo, y se fue a casa enojado. Pasaron 2, 3 días o más, no dice la Escritura, pasaron 2 días. La ira se había bajado en su ser, estaba más tranquilo, y descendió para tomar a su mujer. Y cuando llega, resulta que el papá de ella la había dado a otro hombre, lo cual enfureció otra vez a Sansón. Y como sabía que todo esto, o que su enojo había sido por la presión filistea, una manera de vengarse, pero ya también ahí vemos el propósito de Dios cumpliéndose contra los filisteos, tomó algunas zorras, algún tipo de animales, no las zorras como las conocemos, las ató de par en par por las colas, con teas ardiendo, y las soltó en medio de sus campos que estaban ya listos para la cosecha, y se incendiaron. Vienen los filisteos, preguntan quién hizo esto, dicen Sansón, el yerno del hombre de Timnat. Van los hombres y queman tanto a la mujer como al hombre, al padre. Sansón regresa y, como que sintiéndose herido, les dice, bueno, así lo deberían de hacer, ahora yo seré sin culpa. Y entonces Sansón comienza a hacer una mortandad entre los filisteos otra vez. Todo esto por una boda, por una mala decisión. Todos estos sucesos en esta corta narración por una decisión de casarse con una mujer que no era israelita, que no era del pueblo de Israel. Ahora, notemos rápidamente 3 cosas de este asunto que nos está presentando la Escritura. Primero, el problema de confiar en la naturaleza humana, considerando el asunto de Sansón con esta mujer. El problema de confiar en la naturaleza humana. Y ahora apliquémoslo a nuestra vida, a nuestros tiempos. Ese unirse en yugo desigual, jóvenes que proponen matrimonio a inconversas, señoritas que aceptan proposiciones de matrimonio de incrédulos, de inconversos. Una de las razones por las cuales tanto los jóvenes del templo, no diremos que son cristianos verdaderos, para algunos lo son, otros no, pero los que asisten al templo van y les proponen matrimonio a las mujeres que no son cristianas,
que no aman al Señor, que viven, que son idólatras, que tienen costumbres diferentes, o señoritas que aceptan proposiciones de jóvenes que son evidentemente idólatras con algún vicio por ahí, una de las causas es porque ellas y ellos confían en la naturaleza humana. ¿A qué nos referimos con esto? Imaginen, ¿qué habrá pensado Sansón al querer unir su vida con esta mujer de Timná? Se proyectó en el futuro sobre cómo sería toda esa relación, su felicidad, su manera de vivir, el gozo que sentiría al tener esa mujer con él. Difícilmente Sansón se puso a pensar en la vida de la mujer, sus costumbres, su cultura, su religión, su credo, y él se dejó llevar por el momento, porque evidentemente la mujer aceptó sin ningún problema. Y esto es lo que sucede ahora también. Hay un joven que pretende a una joven cristiana, un joven cristiano que pretende a una inconversa, y se dejan llevar por ese momento de la situación donde se dejan ver los sentimientos, el afecto natural, el gusto de un hombre a una mujer a un hombre, se dejan llevar por las cosas buenas que ven. Entonces el joven le habla muy románticamente a la señorita cristiana, el joven cristiano le habla románticamente, con sentimiento, manifiesta detalles, cosas que halagan a la mujer inconversa, y la mujer cristiana se siente halagada por las cosas románticas que le habla el hombre, que le escribe, que le dice, y se proyectan solo en base a eso. Difícilmente que cuando un joven cristiano está pretendiendo a una mujer que ni siquiera debería de hacerlo, él no se va a poner a pensar acerca de cómo va a ser su vida. Él está en el momento y está viendo la reacción humana. En la mayoría, abrumadoramente mayoría de las mujeres se sienten halagadas por lo que se les diga en el lenguaje del romanticismo, del cariño, del aprecio, del gusto, y ellas responden a eso. Pero si el hombre planteara su fe, seguramente la mujer diría, no, bueno, yo soy católica, bueno, yo tengo esta religión, yo tengo esta creencia, pero no lo hacen así, porque se está confiando en la naturaleza de ella, en la naturaleza humana, en la naturaleza buena, en la naturaleza de las cosas piadosas que se pudieran ver. La muchacha cristiana ve que el joven le habla muy bonito, con atenciones, es alegre, es atento, es respetuoso, es gentil. Ella se deja llevar por eso. Pero ella no está pensando en el vicio que puede tener en casa o que puede tener en su vida que no lo sabe ella, la forma en que puede estar creyendo con respecto a Dios o la religión que tiene. Ellos no piensan en eso, solo se dejan llevar por el momento. Y cuando se empiezan a dejar llevar por ese momento, su corazón queda enganchado, queda unido de alguna manera con ellos, y después zafarse de ahí es un problema. Porque llega el momento en el que se dan cuenta que no está bien, pero ya su corazón está enamorado. Y entonces lo que sucede es que empiezan a buscar maneras de justificar su relación o su decisión, diciendo que, bueno, seguramente se van a convertir, que el joven dice yo la voy a convertir, o dice la muchacha, pero aceptó ir al templo. ¿Y eso qué? No significa nada. No significa absolutamente nada que una persona inconversa, cuando se plantean estas situaciones, ella diga, pues sí, yo también voy a ir al templo, o te voy a dejar que vayas si tú quieres. Y que la mujer diga, bueno, me va a dejar ir al templo, no pasa nada. Es absurdo, es necedad semejante situación. Y luego entonces nos ponemos a analizar, después de muchos años, todas las cosas que vivimos. Pero esta es una realidad que nosotros estamos conociendo. De verdad que cuando en la juventud se le insinúa una relación a la joven o al joven cristiano, ellos no piensan en las cosas espirituales. Es lo último que les pasa por la cabeza. Ellos no piensan, a ver, este hombre me está proponiendo matrimonio, o que yo sea su novia, o que tengamos una relación de noviazgo, pero él no teme a Dios, ni busca a Dios. ¿Quién sabe qué costumbres idólatras tendrá? ¿Quién sabe qué cosas? No, aquí ni siquiera lo pensaré, vámonos.
El joven no piensa, a ver, esta mujer no teme a Dios. Evidentemente es idólatra, y muy idólatra. Esta mujer no tiene temor de Dios, no tiene la fe que yo tengo. No, no me conviene, vámonos. No se ponen a pensar en eso. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y cuando se introducen en tal relación, su corazón queda inclinado hacia ellos, en afecto, en sentimientos, en deseos. Y después, aunque les digas las cosas, no cambian. Y en su necio corazón siguen insistiendo en lo mismo. No piensan en cómo será su matrimonio. Ellos no dicen, a ver, si yo me caso con ella, yo busco al Señor, voy al templo, ¿ella aceptará? Ah, bueno, me dijo que sí me va a acompañar al templo. ¿En serio pretenden establecer una relación conyugal bajo esos conceptos, bajo esas formas, bajo esas declaraciones, solo porque ella dijo que sí te acompañaría o él dijo que no tendría ningún problema con lo tuyo? Es terrible hasta donde hemos llegado, pero está pasando y sigue pasando, viene desde mucho tiempo atrás. Bueno, de hecho, Sansón, en cuanto al pueblo de Israel, fue un caso entre miles de ellos. Porque ustedes recordarán que cuando ya el pueblo había sido duramente castigado y fue llevado al cautiverio, cuando regresaron, siguieron haciendo lo mismo. Siguieron haciendo lo mismo. No podemos confiar en la naturaleza humana. Cuando un joven del mundo pretende, debe huir de lo que su corazón engañoso le está diciendo. No puedes basar la relación espiritual en el romanticismo del momento. No porque le cantes o le digas palabras hermosas a una mujer que no teme a Dios, ya por eso vas a decir, oh, sí va a creer en el Señor. No puedes pensar. Ni porque un hombre te hable halagüeñamente a tu corazón y mente, no vas a decir, seguro se va a convertir. Es absurdo. Pero esto pasa porque vemos el lado bueno de ellos. Pero solamente es algo del corazón que es engañoso. Y entonces el joven y la joven no lo piensan y ahí van, como borregos al matadero, como corderos al matadero, pero por su necedad y su engaño. Entonces, esto es importante, joven. ¿Estás pretendiendo a una mujer que no es cristiana, que no teme a Dios? Tú dices, es que las mujeres del templo no me hacen caso, a lo mejor porque no tienes una vida espiritual, una vida cristiana. Y por eso mejor vas con una del mundo, porque ahí como que te encajas más con ella. O tú, señorita, te están proponiendo una relación un joven del mundo, te habla muy bonito, románticamente, huye de eso. La vida espiritual no se puede basar en sentimientos humanos, sino primero en la obediencia al Señor. En segundo lugar, las consecuencias, las cuales nosotros desconocemos totalmente, tanto en sus formas como lo grande de ellas. Yo les aseguro, hermanos, que Sansón jamás se puso a analizar las consecuencias que vendrían, es más, ni se lo imaginaba. Si él estaba consciente del llamado que Dios le había dicho, difícilmente Sansón se puso a pensar en el desarrollo de todos los sucesos que vinieron luego del momento en que estaban celebrando la fiesta de su boda. Él no lo vio o no pensó en todo ello, en todo lo que vendría. Solo fíjense todo lo que pasó, lo que dijimos al principio, tan solo por unirse a una mujer. Pero la mujer era guapa, pero la mujer mostró cosas buenas, pero a lo mejor la mujer le había dicho que sí iba a ser parte de su pueblo, miren todo lo que sucedió. Yo estoy segurísimo que Sansón no pensó en cosas como estas, ni tampoco creo que él dijera, bueno, no es israelita, tiene otros dioses, tiene otra fe, pero aunque me estoy equivocando, seguro que de ahí Dios sacará cosas buenas. Y entonces me servirá eso para vengar el sufrimiento que han hecho a mi pueblo. Solo de pensar que él pensara así da risa. Él quería ser feliz, pero también pienso quería cumplir su llamado. Pero el llamado debería de ser obedeciendo a Dios y ahí estaba también su gozo. No puede haber felicidad ni tampoco cumpliremos a cabalidad nuestro llamado si no hay obediencia.
Imagínense que Sansón por un momento pensara en cada uno de los sucesos que le siguieron a esto. Y que él se proyectara como en una visión hacia el futuro de su vida con esta mujer y dijera, a ver, voy a casarme con ella, voy a ir a la fiesta, voy a ir con mis padres, una vez que estemos ahí les voy a plantear un enigma, ellos no van a poder resolverlo, van a presionar a mi mujer, a través de mi mujer ellos lo van a descubrir, yo me voy a enojar, voy a ir a mi casa enojado, cuando se me pase el enojo voy a regresar para tomarla y cuando yo regrese allá ella va a ser de otro hombre, me voy a enojar más todavía, voy a matar a los filisteos, voy a hacerles daño a los filisteos, ellos van a venir, van a quemar a la que iba a ser mi mujer y a mi padre, a mi suegro, y entonces yo voy a tener otra razón para vengarme. Maravilloso fin. Él no lo pensó así, pero fueron las consecuencias. Él las desconocía. Y las cosas siguen más adelante en lo que iremos viendo, pero en este momento él no plantea, o nosotros no nos planteamos las consecuencias, ni sabemos en qué manera. Quiero decir, que una mujer acepte de buena gana a un hombre cristiano y le dice, sí, voy a ir a tu templo, él no puede decir, pues entonces las cosas vienen bien, porque no sabe las consecuencias. Por eso Dios nos advierte de ello, para alejarnos de eso y obedecer ahí. Porque ustedes creen que un hombre que por un momento pensó que su mujer aceptaría las cosas del Evangelio, pensó en las consecuencias del infierno que ahora vive en su casa, de que ella no tenga ni el más mínimo interés en las cosas de la palabra del Señor y que cuando le insinúa algo al respecto hasta se enoje, se moleste, el tener que ir a su casa solo, a la casa de Dios solo, porque su mujer no tiene el más mínimo interés, o porque el marido no tiene el más mínimo interés, porque es un católico aferrado o una católica de hueso colorado, como decimos. ¿Ustedes creen que lo pensó? ¿Ustedes creen que él pensó en que iba a estar batallando acerca de sus hijos? Si los voy a bautizar aquí o los voy a bautizar allá. Es el colmo de hasta dónde hemos llegado. Es el colmo de hasta dónde llega la desobediencia humana. Ningún cristiano ni cristiana que se unió en yugo desigual estuvo pensando en esas cosas. El problema sigue más creciendo porque después ya cuando estamos dentro del problema, entonces ya nos empezamos a quejar de por qué ella es así. Y bueno, hermano, ¿y por qué te quejas si tú fuiste el que nadie te obligó, tú quisiste? En lugar de que te humilles y te arrepientas delante de Dios y le confieses que te mostraste necio al hacerlo, todavía nos quejamos, como si el Señor nos hubiera introducido ya a propósito. Quiero decir, con malicia. No es así, hermanos. Nadie sabe las consecuencias, pero al menos en mi caso, no sé ustedes, yo he conocido a personas que se casaron con personas inconversas y después de 20, 30 años, su vida sigue siendo un infierno espiritual. Porque aunque luego a veces ella o él va a la iglesia, no significa nada. No significa nada. ¿Te preocupa ver la situación de tus hijos? Eso debiste haberlo pensado. Por eso insistimos, los que están en esa situación de jóvenes que buscan a mujeres inconversas o señoritas propuestas por hombres inconversos, deben ver todo esto que ya pasó. Ya podemos darnos una idea, plantear un panorama de lo que son las consecuencias y evitarlo. Pero incluso aunque te hagas una idea, en realidad no llegarías a imaginar cómo puede ser, porque cada situación es diferente. Hay hombres que terminaron al final prohibiéndole a sus mujeres que fueran al templo. Pero cuando eran novios les dijo que no iba a tener ningún problema. Es más, yo te voy a llevar si tú quieres. Y miren ahora, les terminaron golpeando en muchos casos, terminaron tratándolas mal. Mujeres que terminaron ofendiendo a sus maridos. Él el domingo se iba al templo y ella se iba quién sabe a dónde. Tú no sabes las consecuencias. Es necedad en su mayor grado querer pretender cambiar las cosas solo porque en su principio alguien te dijo que sí iba a aceptar lo tuyo, como si tú hicieras la obra. Porque luego hay quienes neciamente dicen, pero yo la voy a convencer. Pues la convencerás de cosas externas, pero de la vida eterna tú no tienes ningún poder. Porque en la mayoría de los casos, escuchen,
la mayoría de los casos, el inconverso o la inconversa tiene mayor influencia sobre el cristiano que el cristiano sobre ella, porque están dentro de desobediencia. Hermano, pero es que hay algunos que se convirtieron. Qué necedad de analizar las cosas así. Qué rebelión. ¿Tú estarías dispuesto a casarte solo porque ves que una persona se convirtió entre 100? ¿Uno entre 100 o 2 entre 100? Y que todavía alguien dijera, bueno, ¿qué tal que yo soy ella o él es uno entre ellos? Es torpeza pensar así. Las consecuencias son terribles, porque en muchos casos hemos visto a hombres y mujeres que se fueron detrás de su mujer o de su marido. Se volvieron católicos, católicas, se volvieron ruselistas, se volvieron mormones, se volvieron de todo. O simplemente dejaron de creer en Dios o dejaron de buscar al Señor. Esto fue lo que le pasó a Sansón. No sé, pero pienso que si Sansón hubiese visto todo esto, no era necesario, él debería de obedecer, pero si él hubiera visto todo esto, creo que espantado diría, no, ni mejor aquí, voy a buscar una mujer que tema a Dios entre mi pueblo y cumplo mi llamado, pero no lo hizo. Ahora, obviamente tus consecuencias serán diferentes, pero ahí está la situación de Sansón. En fin, el hermano que ahora tiene luchas con su mujer por las cosas de Dios, no lo pensó, él no lo sabía, no sabía en qué cosas iba a tener luchas terribles con su mujer o con su marido. El hecho de buscar a Dios sería la causa del dilema. Imaginen ustedes, todo esto. La verdad es que los jóvenes, pienso yo, si están pretendiendo a una joven que no es del mundo, no es cristiana, que es del mundo, o una joven está siendo cortejada por un joven del mundo, deberían ir con los hermanos que están viviendo este infierno. Y deberían de preguntarles, hermano, ¿cómo va su matrimonio? O quizás solo con verlo deberían de convencerse. Entonces, esta es otra consecuencia de las malas decisiones. Por último, el problema del mal testimonio al interior de la iglesia. Porque no diremos que Sansón sentó un mal precedente en la vida del pueblo, porque antes de él muchos ya lo habían hecho. Y después de él muchos lo hicieron. Bueno, el mismo Salomón, el hombre más sabio, terminó agarrando mujer de donde sus ojos hallaron algo bonito. Mujeres de Amón, de Moab, de Tiro, de los egipcios, en fin. El problema fue que torcieron su corazón, dice el Señor. ¿Qué se necesita para creer que esto es así? Hermanos, uno de los males más grandes que ha recibido la iglesia es en razón de esto, los matrimonios mixtos. La iglesia, como el pueblo en su momento, ha recibido un daño tan grande por los matrimonios mixtos. Padres que sufren al ver el matrimonio de sus hijos, sus hijas. Iglesias que tienen que ver cada domingo cómo viene solo el marido, solo la mujer, a veces con sus hijos o sin sus hijos. Lo ven en casa que él no tiene ningún interés, ella quiere pero él no, él quiere pero ella no. El mal precedente se sienta pues en el sentido de que lo que ya sucedió, aún con las consecuencias que se ven, a veces hace que la juventud sea muy necia, muy ingenua, porque también toman la decisión de hacer eso. En más de una ocasión alguien ha dicho, sí, pero a ver mi tía, a ver mi tío, a ver mi papá, a ver mi mamá se casó con un hombre inconverso, una mujer inconversa. Esa es una forma de razonar muy, bueno, no tiene sentido usar esas palabras. ¿Por qué mi razonamiento sería bajo esas condiciones? Es que mi mamá, es que mi papá, es mi tío, mira, lo hicieron. Si ellos lo hicieron, tú también lo vas a hacer. Pero en muchos casos, lo que ya sucedió en la iglesia
es como una motivación para que otros lo hagan. Y ahí es donde se siente el mal precedente. No que necesariamente todos vayan a ser iguales, pero es como si la niñez o los que van creciendo desarrollaran una idea sobre lo que están viendo y pensaran que si bien es pecado contra Dios no ha de ser tan grande, para que más de uno lo hayan hecho. Se da un mal testimonio. Y luego el mal testimonio porque muchos quieren aplicar la misma situación a cuando dos personas vienen del mundo. Es muy diferente el caso. Es muy diferente. Porque aquí estamos hablando de una persona que se supone ama y honra a Dios. Ahí estamos hablando de un hombre y una mujer que vienen del mundo. Porque a veces uno se convierte y el otro no, y por eso nada más viene uno de los dos. Pero aquí es totalmente diferente. Es otra cosa. Y nosotros no podemos tratar de escudarnos de esas situaciones. No podemos buscar una bendición donde no la existe. Porque aunque en ocasiones Dios obra por su pura misericordia, eso es algo en lo cual tú no debes de confiarte porque es una desobediencia contra el Señor. Es muy difícil todas estas cosas, hermanos. En verdad lo es. Hay pecados que son graves, que dañan a la iglesia, pero este es uno de los que más daño causa. Sí, porque a veces nosotros en nuestra desobediencia, luego aún así queremos buscar la bendición del Señor sin haber reconocido siquiera que nos equivocamos y pecamos contra Él. Y luego entonces sigue ese mismo camino, se da un mal testimonio porque entonces viene el hombre que es inconverso y la mujer viene, hermanos, me quiero casar. Ah, muy bien, ¿con qué hermano? No, no es un hermano, mire que es un muchacho. Y entonces el pastor termina casándolos. Ah, es que ese hermano es muy fiel. Sí, hermano, es muy fiel, pero está desobedeciendo al Señor. Ah, es que ese hermano es muy fiel. Pues sí, pero está desobedeciendo al Señor. Y luego algunos dicen, pero ¿por qué cuando se bautiza un hijo, se bautiza a uno de ellos, solo, aunque uno de ellos sea cristiano y el otro no? Pues sí. Pero ¿en serio quieres vivir así? Me voy a casar con un inconverso o inconversa. Después de todo, mis hijos los voy a bautizar, aunque nada más yo sea cristiano o yo sea cristiana. Fíjate hasta dónde llega la maldad. Eso es desobediencia. Y pensar así es ir en contra de Dios. Pero muchos lo están haciendo. Y no temo equivocarme al decir que en más de un caso hay muchachos que andan detrás de inconversos y jóvenes que están siendo pretendidas por inconversos y su corazón probablemente ya está siendo ganado. Después van a venir que quieran casarse. Ojalá y haya el valor suficiente para decir no. No es eso una obediencia al Señor. ¿Quieres casarte? No seremos nosotros culpables de ello. Hazlo. Es que si no lo hacemos se va a ir. Así pasó un caso en algún lugar. Si no me casan aquí, me voy a ir a casar a la iglesia de él. No, dicen los hermanos que están al frente. Está bien, vamos a hacer. Y al final terminó yéndose. No vas a ir. Mucho daño. Estas consecuencias dañaron a Sansón, dañaron a su familia. Que dejara que la mujer de Timnat siguiera su propia vida ya. Quién sabe si Dios tendría misericordia más adelante, pero miren, fue por causa suya que pasó todo esto. Evitémoslo, hermanos. Estas son consecuencias de las malas decisiones que le acontecieron a Sansón y que nos traen una enseñanza muy a tiempo para muchos en estos días. Los que ya están dentro de esta situación, los que se humillan y de rodillas clamen al Señor. Porque no anhelamos para nada que la iglesia siga sufriendo estocadas de esta clase.
¿Por qué entonces, para terminar, introducirnos en una relación que ni sabemos cómo terminará, ni sabemos cómo actuará la tal persona ya estando dentro del matrimonio? ¿Y por qué arriesgarnos a cosas terribles? Hay algunos que terminaron siendo más católicos que su propia pareja. Cosas terribles. Que el Señor nos dé sabiduría para enseñar a nuestros hijos y no ser partícipes de sus pecados en estas cosas. Y a los jóvenes, que les dé temor suyo para que no cometan este error tan grande. Que Dios nos ayude a tenerlo en cuenta para la gloria suya. Amén.